Vamos con el ejercicio 9, chicos. Verán, en este ejercicio hay que aplicar los conceptos que usted ya sabe. Vamos a leer con atención y a entender lo que nos dice. Verá, le dice que considere una función cuyo dominio está entre A y B. Entonces, para la función f, el dominio está entre A y B. Vamos a ponerle que f tiene un dominio que está entre el punto A y el punto B. Le dice que la siguiente figura le muestra el gráfico de f'. Este es el gráfico de f', la derivada de f. Hay que tomar muy en cuenta eso, ¿de acuerdo? Le dice que el gráfico de f' le corta el eje X en el punto P, 0 y en T. Entonces, obviamente, le corta aquí en 0 y le corta en T. Muy bien. Dice que tiene máximos locales en X igual a Q. Entonces, aquí dice que hay un máximo local. Ya le explico por qué local, ¿no? Tiene en XT también un máximo local. Y tiene en X igual a R un mínimo local. Aquí, cuando la X vale R, este es un mínimo. Verá, le llama local porque este es una parte del gráfico, no es todo el gráfico de la función, porque está solamente en la parte entre A y B. Entonces, mire, aquí tiene un máximo en esta zona. O sea, el máximo que está puesto aquí, en esta zona es un máximo, porque si yo le veo a todo el gráfico, esta zona de acá también tiene un máximo. Le llamamos local porque en una zona alrededor del punto, alrededor de ese punto, ese es el máximo. Mire, aquí este punto, alrededor del punto es el máximo. Si yo le veo a todo el conjunto, obviamente este no sería el máximo, porque entre los dos este sería más máximo que este. ¿Se da cuenta? Pero local se llama porque en una zona alrededor del punto, ese punto es el máximo. Y lo mismo sucede aquí. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de local. Déjeme, le voy a borrar esto porque esto solamente es para explicarle lo de local, ¿no? Muy bien. Ya entendimos que hay máximos locales y mínimos locales en el punto R. Muy bien, ¿qué más nos dice? Ahora dice pregunta A. Nos dice justifique. Pregunta A, justifique. O H, mejor dicho, todos los valores de X para los cuales el gráfico de la función es creciente. Entonces, verá, vamos a recordarnos los conceptos. Dijimos que la función era creciente. F es creciente si la primera derivada era mayor que 0. O sea, si la primera derivada es mayor que 0, era así. Esto nos indicaba que la función era creciente. Muy bien, ¿qué significa que la primera derivada sea mayor que 0? Quiere decir que tiene valores positivos. La primera derivada, ¿verdad? De acuerdo, vamos a ver su gráfico. Estos valores de aquí de la primera derivada son negativos, ¿se da cuenta? Porque si yo cojo este punto de aquí, tiene un valor negativo. Entonces, todos estos puntos que están aquí, todos estos, la primera derivada tiene valores negativos. Si ahora yo me voy a esta otra zona de aquí, mire esta zona de aquí, esta zona, la primera derivada tiene valores positivos. Y si yo me vengo a esta zona de acá, fíjese que hasta acá, la primera derivada tiene valores positivos. Valores nos referimos a que si usted coge este punto y se viene acá, este es un valor positivo. Y lo mismo le sucede a cualquier punto que usted coja de aquí. De cualquier punto que aquí coja, la primera derivada es mayor que 0. ¿De acuerdo? Ahora mire, vamos a irnos a esta zona de acá. Y si usted se fija estos puntos de aquí, todos estos puntos bajo el eje X tienen valores de f' negativos. F' menores que 0. Acuérdese que en el eje Y está f' y que en el eje X está la X. Entonces, si yo quiero el valor de f', me voy al eje Y. Ve todo lo que está abajo de esta recta, de la recta X igual a 0, Y igual a 0, f' menor que 0. Todos los valores o la parte del gráfico que está sobre esta línea
los f' son mayores que 0. ¿De acuerdo? Ese concepto es medio lógico, pero es mejor decirlo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces verá, ya sé los valores de x para los cuales la función debe ser creciente. Entonces, f es creciente en el intervalo entre p y q. Entonces, cuando la x está comprendida entre p y q, f es creciente. ¿De acuerdo? Y esa sería la respuesta de la primera parte. F es creciente para todos los valores comprendidos entre P, ¿cuál Q? P y 0, perdón. P y 0. Aquí. ¿De acuerdo? Aquí, igual. Menor o igual y menor o igual. Muy bien. Vámonos a la parte B. Parte B. Ya nos acordamos de esto y el gráfico ya. Creo que necesito el gráfico para la parte B. Entonces ya vamos a mirar si necesito. Parte B. Ya, verá. En la parte B nos piden que haya el valor de X para el cual el gráfico de F tiene un máximo local. Entonces, verá, quiere de F, hay que concentrarnos en eso. Entonces, recordemos cuando tenemos información de la primera derivada y nos piden que F tenga un máximo local. Ya, entonces, primer concepto, usted tiene que acordarse que la primera derivada es igual a 0. Entonces podría usted encontrar un máximo o un mínimo, ¿no es cierto? No sabe cuál. Y como no tenemos nada de la segunda derivada, entonces vamos a usar el criterio de la primera derivada. ¿De acuerdo? Porque no sabemos nada de la segunda. Criterio de la primera derivada. Muy bien. ¿Qué es lo que primerito debe hacer usted? Encontrar en qué puntos la primera derivada se hace 0. Usted se viene al gráfico de aquí y dice, aquí la primera derivada es 0, la primera derivada es 0 aquí y la primera derivada es 0 aquí. ¿Por qué es 0? Porque usted coge este punto de la X y se va al eje de las Y para buscar el valor de la primera derivada, 0. Con 0 obviamente 0 y con P coge el punto, viene al eje de las Y, la primera derivada es 0. Entonces, hacemos una recta numérica y colocamos los puntos P, colocamos el punto 0 y colocamos el punto T. ¿De acuerdo? Y ahora, para aplicar el criterio de la primera derivada, solo nos interesaba saber el signo, ¿no es cierto? Aquí acuérdese la primera derivada menor que 0. Antes de P, menor que 0. Entonces, antes de P, menor que 0. Menor que 0 es una recta así. ¿Se acuerdan? Vamos a pasar a esta zona de acá. Pues vamos con otro color. En esta zona de aquí, toda esa zona de aquí, entre el 0 y entre el P y el 0, la primera derivada es mayor que 0. Toda esta zona. Entonces, entre este y este, primera derivada mayor que 0. ¿De acuerdo? Déjeme le pongo a esta otra zona, primera derivada menor que 0. Muy bien, estoy en el punto 0. Vengo al punto T. Entonces está bajo la zona esta, que es primera derivada menor que 0. Vamos a ponerle a esta zona primera derivada menor que 0. En esta zona de aquí, entre 0 y T. Entre 0 y T, primera derivada menor que 0. Hacemos la recta así.
Muy bien. ¿Qué nos pedían? Máximo local. Máximo local. Entonces, aquí hay un mínimo local, acá hay un máximo local. Entonces, usted dice, yo tengo un máximo local de f, de la función máximo local de f en x igual a 0. Ahí tenemos un máximo local, ¿de acuerdo? Y esta sería la parte B. Vamos ahora a la parte C. Máximo local de la función, ¿no? De la función, eso hay que acordarse bien. Vamos acá y ahora vamos a la parte C. Le dice mínimo local, tiene un punto de inflexión. Entonces, el C, creo que le puedo responder el C con lo que acabamos de calcular. Déjeme ver. Le voy a copiar este literal C en nuestro ejercicio que tenemos, ¿no? Me va a tocar repetir, es que no quiero repetir. Podemos regresar y vemos, ¿ya? Ya sé qué voy a hacer. Todo es posible. Espérenme un rato, verá. Voy a hacer así. Le voy a copiar esto. Esto, ¿dónde está? Aquí. Voy a copiar esto aquí. ¿Ya? Y le voy a copiar acá abajo. Sería bueno uno nuevo. Ya. Copiado aquí. Y abajo de esto le vamos a copiar el enunciado del otro ejercicio. Ya, el C y el D. Veamos si podemos hacer el C y el D. Creo que no. Ya. El C. Ya, verá. Vamos a hacer lo siguiente para este. Como no quiero repetir eso, y ya tenemos este análisis, entonces voy a usar ese análisis, ¿ya? Así no repetimos. Ya. Muy bien. Entonces, verá la idea. La idea es la siguiente. Vamos a hacer ahora la parte C. En la parte C nos dice que haya el valor de X para el cual el gráfico de la función tiene un mínimo local. ¿Por qué no quería repetir? Porque fíjese que en este punto, de acuerdo al criterio de la primera derivada en P, usted tiene un mínimo. Este punto también era un candidato. Entonces vamos a ver qué pasa después de T. Fíjese que después de T, la función es, la primera derivada es negativa. Si la primera derivada es negativa, entonces usted tiene aquí después del punto T. Déjeme ver, aquí le podemos comprobar. Creo este. Oh, negro creo. Después del punto T, mire que la primera derivada es negativa. Entonces aquí, después del punto T, la derivada también sería negativa, después del punto T. Eso quiere decir que en el punto T no va a existir ni máximo ni mínimo para la función, ¿no? Entonces, el único que tengo como mínimo aquí, mínimo relativo, entonces este punto P es mínimo relativo de F. Entonces usted pondría en X igual a P, hay un mínimo relativo.
¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la parte 2i. Entonces, en esta parte que es el CI, ya contestamos. Vamos a la parte C2i. Le dice que haya los valores de X para los cuales el gráfico tiene un punto de inflexión y que justifiquemos la respuesta. Muy bien. Vamos a recordar ahora qué era el punto de inflexión. Entonces, el punto de inflexión era en donde la segunda derivada nos valía 0. Usted podría decirme, pero profe, yo no tengo nada de la segunda derivada. Sí, no. Le voy a explicar por qué. Necesito capturar la pantalla del ejercicio para poder explicarle este literal, ¿no? Entonces, déjeme, le voy a capturar eso. Aquí. Acá necesito un poco más. Déjeme ver. Sí. Creo que ahí. Mire. Ya, verá. Estamos haciendo ahorita el C2I. Quiere punto de inflexión. Y dijimos que usted encontraba el punto de inflexión cuando la segunda derivada le daba 0. Muy bien. ¿Qué es la segunda derivada? Es la pendiente a la primera derivada. Acuérdese que la primera derivada era la pendiente a f o en f. Entonces, como yo tengo aquí la primera derivada, si yo saco la recta tangente, estoy encontrando la pendiente de la segunda derivada. Entonces, aquí estaría encontrando rectas así. Esta sería la pendiente de f2', de la segunda derivada. La pendiente va cambiando así y aquí fíjese lo que pasa. Resulta que la pendiente de la segunda derivada vale 0. ¿Dónde vale 0? En estos puntos en donde la tangente se haría una línea horizontal. ¿Ve? Entonces aquí la pendiente de la segunda derivada me da 0 y la pendiente de la segunda derivada me da 0. ¿Ve? Entonces ya sabemos cómo es el gráfico de la segunda derivada. Aquí sería de esta manera, ¿no es cierto? Acá sería igual negativo, acá sí, y acá la pendiente le quedaría así. Muy bien, entonces verá. Nosotros decimos candidatos. Candidatos. Estoy escribiendo mal. Candidatos a puntos de inflexión. Son aquellos puntos en donde la segunda derivada vale 0 y, este ya es importante, ¿no? Y la concavidad cambia, porque si la concavidad no cambia, no se puede saber qué es punto de inflexión y la concavidad cambia. ¿Se acuerda que dijimos que era como esta figura de la silla de montar? Este punto era el de inflexión, porque en ese punto la concavidad que estaba de esta manera nos cambió a esta otra forma. Nos cambió así. ¿Se da cuenta? Y en este punto, por eso dijimos que era un punto de inflexión. Entonces tenemos que comprobar que pasen las dos cosas, ¿no? Entonces, primera cosa, hacemos una recta numérica y decimos, candidatos a puntos de inflexión, la Q. Otro candidato a punto de inflexión, el R. Y otro candidato a punto de inflexión, el T. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver qué pasa con la pendiente de la segunda derivada, porque ahora nos interesa la segunda derivada. Entonces, le vemos a esta recta pendiente positiva. Pendiente positiva es función cóncava hacia arriba.
¿De acuerdo? Hasta que llega al punto Q. Cuando llega acá, la recta es así. Entonces, esta es una pendiente negativa. Segunda derivada negativa es una función cóncava hacia abajo. ¿De acuerdo? Y es cóncava hacia abajo en toda esta zona hasta que llega al punto R. Después del punto R, fíjese que la recta tangente, le voy a hacer aquí una recta tangente pequeña, así. Pendiente positiva, entonces esta sería una función segunda derivada positiva. Esta de aquí es segunda derivada mayor que cero. Esta es la segunda derivada positiva, ¿no es cierto? Esta es la segunda derivada negativa. Y aquí también es la segunda derivada menor que cero, negativa. Muy bien, entonces tenemos positiva. Positiva sería cóncava así. Y en el punto T tenemos que después del punto T, la función es cóncava hacia abajo. Porque la primera derivada, digo, la segunda derivada es negativa, ¿no? Cóncava hacia abajo. Entonces, ahora sí, miremos. En este punto, la concavidad cambió. Vea, cóncava hacia arriba se hizo cóncava hacia abajo en Q. Q, punto de inflexión. Cumple las dos condiciones, ¿no? Vamos a leer la concavidad así y luego cambia así. Entonces, en este punto, también es punto de inflexión. Y en este punto, concavidad hacia arriba, ahora concavidad hacia abajo. En T también hay puntos de inflexión. Entonces, puntos de inflexión hay en Q, R y T. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya habremos acabado esta parte y nos vamos a la última parte, que sería la D. Entonces, déjenme, aquí está. Y déjenme ver qué nos pedían en la D. Ya encontramos, ya justificamos. El área total de la región delimitada por el gráfico de F' y el eje X es 20. Ya, sabiendo esto. Vamos a ver esto. Ya. Necesito más pequeño porque si no, no voy a poder capturar. Ya. Creo que ahí me sirve. Muy bien. Voy a capturar esto. Y ahí le puedo explicar el ejercicio. Verá. Vamos así. Le dice que en la parte D, este es el literal D. Mire, le dice que el área total de la región delimitada por el gráfico de F' y el eje X es igual a 20. ¿De qué área me están hablando? De las únicas áreas que existen aquí. Aquí no hay área porque está abierto la línea, no se le ve a dónde termina y tampoco esta. Solamente tenemos área aquí. ¿De acuerdo? Entonces le voy a marcar esta área, ¿no? Mira, le marcamos esta área. Le vamos a llamar área 1. Y acuérdese que esta área encima del eje X es positiva, ¿no? Y vamos a marcarle a esta área de aquí, esta pequeña, que es la única que hay. Le vamos a llamar área 2. Si está bajo el eje X, sabemos que es negativa. Entonces, verá, nos dice en esta parte que nosotros, si calculamos el área delimitada por el F' y el eje X es igual a 20, entonces nos dice que la integral desde P, empieza en P y termina en 0, ¿no? Desde P hasta 0 del F' de X sumada con la integral entre el punto 0 y el punto T. Inicia aquí, termina acá, ¿no? De la misma función F' de X. Esto dice que la suma de estas áreas nos tiene que dar igual a 20. ¿De acuerdo? Nos dice que sabemos que f de P más f de T vale 4.
Entonces nos dice que el f de p, si usted le suma con el f de t, dice que eso le da 4. Muy bien, ese es un dato. Y nos pregunta cuánto vale f de 0. Muy bien, entonces usted dice, voy a sacar esta área. Muy bien, ¿qué vamos a entender? Si usted tiene f', usted tiene la derivada de f respecto de x. Eso es f'. Eso quiere decir que si usted tiene f' de x, eso le daría df. ¿De acuerdo? Si usted integra así, si usted integra esto, mire que la integral de esto, acuérdese que esta integral le anula este diferencial y a usted aquí le quedaría la función f. Entonces, donde usted vea la integral de f' de x, usted puede poner f. Si no hay límites, le ponemos más una constante. Pero si usted encuentra límites, como en este caso, entonces vamos a ver qué hacemos con el límite que está entre p y 0 del f' de x. ¿Cierto? Entonces, aquí la respuesta es la f evaluada entre p y el punto 0. Muy bien, ¿cómo se evalúa eso? Dijimos que ponemos el f del punto final. Esto es del inicio, esto es la izquierda del inicio al final. Siempre las áreas se ponen los límites de izquierda yendo hacia la derecha, ¿no? Por eso empieza en P y termina en 0. Entonces se evalúa el final menos el inicial, f de 0 menos f de P. Eso sería esta integral de aquí. Entonces vamos a ponerle esa respuesta. Entonces, mire, perdón, la integral, un momento, aquí, la integral entre p y 0 del f' de x ha sido igual al f de 0 menos el f de p. ¿De acuerdo? Más. Hacemos ahora esta integral de aquí. Como esta integral nos va a quedar negativa, entonces nosotros debemos saber que esto le vamos a poner un signo menos, porque sabemos que esta respuesta nos tiene que quedar negativa, ¿no? Déjeme, le vamos a poner un signo que no se le olvide aquí. Este es menos la integral entre 0 y t del f' de x. Esto era f de t menos f de 0. Y nos tenemos que acordar que aquí adelante tenemos un signo menos porque el área que está bajo el eje X siempre sale negativa. Entonces, esta respuesta nos tiene que quedar, nosotros le tenemos que poner un signo negativo. Muy bien, entonces ya nos quedó la respuesta. La respuesta sería esto menos esto nos tiene que dar 20, ¿no? Entonces, f de 0 menos f de p menos el f de t más el f de 0 nos tiene que quedar 20. Muy bien. Aquí tengo dos f's de 0. Dos f's de 0. Menos, le abro paréntesis. Aquí le voy a poner f de p más f de t. Les estoy agrupando porque resulta que me dieron uno con signo más y si le saco signo menos, otros se hacen más. Es igual a 20, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado ha sido que 2f de 0 ha sido igual a 20 más el f de p más el f de t nos dijo que valía 4, más 4. Entonces, el f de 0 ha sido igual a 24 dividido para 2 y eso le daría 12. ¿De acuerdo? La respuesta sería entonces que el f de 0 vale 12. ¿Ya? Si usted tiene alguna duda, alguna pregunta sobre esto, me avisa, ¿ya? Que le vaya bien, chicos, y me escribe con confianza hasta las 10 de la noche. Luego váyanse a dormir. Acuérdese que es la única manera de que su cerebro fije todo lo que aprendió. Chao, chicos.